La tortura está prohibida internacionalmente desde el año 1948, pero eso no implica que haya países que la hayan usado normalmente como método del día a día e incluso que lo sigan utilizando ilegalmente en la actualidad. Uno de los países más infames en este sentido es un gigante asiático. Desde hace mucho tiempo en China hay métodos utilizados en el país que se transmiten entre generaciones, métodos que implican formas de castigo inhumanas que te van a dejar boquiabierto. Quédate hasta el final del vídeo para conocerlos. El último es simplemente aterrador. Según un informe de Amnistía Internacional en 2015, en la actualidad la tortura sigue siendo habitual en el sistema penal chino para obtener confesiones forzadas de sus presos. Un problema fundamental es que la policía de China tiene demasiado poder dentro del sistema judicial y pocas veces rinde cuenta por ejercer la tortura. El sistema depende en gran medida de las confesiones como base de la mayoría de las condenas, y ello supone un incentivo casi irresistible para que las fuerzas de seguridad las obtengan por cualquier medio. Esto aumenta a la vez la posibilidad de que las condenas posteriores sean erróneas por parte de la justicia del país. Ya que en Japón, el objetivo de la cárcel es rehabilitar a los individuos. Vamos a hablar de algunos de estos milenarios métodos que tienen como función principal obtener esa información que el gobierno chino desea para poner en marcha ciertas investigaciones. Caballo de madera. Este método principalmente es aplicado en mujeres. Esta variación del caballo de madera es un dispositivo triangular con un extremo del triángulo apuntando hacia arriba, montado sobre un soporte similar a un caballete. Se hace que la víctima se siente con las piernas abiertas sobre el caballo triangular. A menudo se añadían pesos o restricciones adicionales para evitar que la víctima se cayera. Este método era aplicado a mujeres que cometían adulterio. Estar sentado en este dispositivo por horas provocaba que esa persona no pudiese caminar sin dolor prácticamente nunca más por las heridas que provocaba en la entrepierna. Silla de sujeción colgante. La persona que sea forzada a sentarse atada a esta silla no podrá inclinarse hacia atrás ni apoyar los pies en el piso para poder descansar. Las manos estarán esposadas y el pecho trabado con una tabla para permitir que el cuerpo quede totalmente inmóvil. Cai Jing, un abogado chino que fue sometido a esta tortura, declaró luego del paso del tiempo: «Me retuvieron durante 87 días y todos los días sufrí algún tipo de tortura. La peor de las cuales era un artilugio especial en el que me obligaban a sentarme, el Diao Diaoyi, silla de sujeción colgante. Por lo general, me obligaron a sentarme en él durante al menos 12 horas todos los días. A veces era 1 o 2 días completos, y el tiempo más largo que estuve en él fue de 5 días completos». Métodos actuales. Te hacen trabajar 7 de cada 8 días, 8 horas al día. Si bien alguno de los ya mencionados se sigue utilizando, es cierto que en la actualidad hay muchos métodos que son más comunes. Algunos de estos incluyen la privación del sueño, por medio de exposición a intensas luces sobre la cama, la falta de alimentación o bebida de formas adecuadas, así como de atención médica en caso de necesitarlo, exposición a frío o calor intensos y situaciones de extremo hacinamiento, entre otras muchas torturas físicas y psicológicas. Métodos especiales para prisioneros. El reglamento de la cárcel es muy estricto. No perdonan nada. No puedes infringirlo porque si no te castigan. No tienes elección. Si no obedeces te mandan a una celda de aislamiento. Tenían ciertos castigos en la antigua China que estaban reservados para ciertos prisioneros. El tatuaje como método de castigo llegó a hacerse muy popular, donde se marcaba la cara de los prisioneros y se les obligaba a llevar un pañuelo negro en su cabeza y un anillo de hierro en el cuello para dar a entender que eran esclavos condenados. Otro método común y muy doloroso, aplicado sobre todo a hombres, aunque también a mujeres, por un comportamiento considerado indecente para el gobierno chino, era la castración. Como es de imaginar, era un proceso más letal en las mujeres.
Con el paso del tiempo se aplicó en periodos de rebelión, castrando a una familia entera para demostrar lo que pasaría si se seguía adelante con esos comportamientos. Gota china. Este popular método de tortura se hizo muy popular entre los métodos milenarios lacerantes y desgarradores para prisioneros que terminaban entre las rejas en China. Consistía en inmovilizar a un prisionero boca arriba de forma que no pudiera moverse por ningún motivo y dejar caer una gota de agua fría sobre su frente cada 5 segundos, constantemente, día tras día. Después de varias horas, esto provocaba una herida sobre la piel, similar al que sufren las yemas de los dedos si realizamos un largo baño de inmersión. Sin embargo, la verdadera tortura era psicológica. El prisionero no podía dormir en ningún momento por la constante interrupción que provocaba la caída de la gota, ni tampoco beber de esa agua cuando tuviese sed, por lo que la muerte llegaba por un paro cardíaco con el paso del tiempo si no se obtenía la información deseada. Muerte por 1000 cortes. Esta práctica que llevaba a la muerte de un prisionero consistía en desnudar a la persona y atarlo a un poste, infligiéndole múltiples cortes con arma blanca de forma superficial, de forma que lleve a una hemorragia pero no lo suficientemente profunda como para provocar la muerte antes de lo deseado. La misma duraba aproximadamente unos 20 minutos que incluían tanto la tortura física como la mental, generada por esta serie de heridas, y se daba por crímenes considerados extremadamente graves, como lo era matar a alguno de los padres, por ejemplo, donde incluso el maestro podía ser ejecutado por considerarlo una mala influencia. Se aplicaba en crímenes considerados graves para la época, donde ciertos esclavos mataban a su amo, por ejemplo. Terminaba con el descuartizamiento del preso y con el depósito de estos trozos de su propio cuerpo situados delante de su vista, aún en vida, hasta que el preso moría por el shock generado por esa traumática experiencia o por la extracción de un órgano vital. La mutilación era una expresión de deshonra total porque no permitía que los restos pudieran ser enterrados de manera digna y adecuada por la familia del prisionero. En algunos casos excepcionales, por compasión o por soborno de la familia, el prisionero podía ser drogado con opio para no provocar el intenso dolor que esta tortura generaba, o simplemente el alivio de que el ser querido fuese asesinado rápidamente de una puñalada en el corazón. Sin duda, no es de extrañar que a día de hoy nos parezcan brutales estos métodos de tortura, pero no podemos escapar a que la realidad muchas veces es muy dura y que fueron y son moneda corriente en el gigante asiático. ¿Cuál te parece el método más duro? ¿Conoces otro que te parezca peor? ¿Es China el país más macabro en cuanto a sus formas de tortura? Déjanos tu opinión en los comentarios.